La noche caía lentamente sobre el barrio de San Justo, en las afueras de Buenos Aires. Las luces anaranjadas de los faroles apenas conseguían romper la penumbra que cubría las calles gastadas, donde las paredes manchadas de humedad contaban historias de años difíciles. Entre las veredas rotas y los grafitis descoloridos, los chicos corrían, algunos jugando, otros buscando algo más que un simple entretenimiento. Lucas, con apenas 8 años, caminaba apretando los puños dentro de los bolsillos de una campera demasiado grande para su cuerpo menudo. La prenda había sido de su padre, ese hombre que ahora no estaba y que, según las pocas palabras de su madre, pagaba por errores. Lucas no terminaba de entender lo que aquello significaba, pero había aprendido a no preguntar demasiado. En el barrio todos sabían la respuesta, aunque nadie se atrevía a decírsela directamente. Esa tarde había estado con Andrés y Tomás. Ellos lo habían invitado a dar vueltas, como siempre, y en un momento Andrés, con esa mirada oscura y desafiante, le había puesto una navaja en la mano. «Es fácil, enano», le dijo con voz firme, casi como una orden. Te acercás, le pedís la bolsa y listo. Nadie se va a resistir a un chico como vos. Van a pensar que es una broma, pero cuando vean el cuchillo te la van a dar sin chistar. Lucas tragó saliva y bajó la mirada. No quería hacerlo, pero el peso de las risas burlonas de los mayores y el miedo a quedar como un cobarde lo obligaron a asentir. La sensación de frío en la palma de su mano no venía de la navaja metálica, sino del miedo que le recorría todo el cuerpo. Horas después, mientras las sombras se alargaban, Lucas estaba ahí, parado cerca de una esquina donde la vereda se encontraba con la puerta de una casa modesta. Había elegido, o más bien Andrés había elegido por él, a una mujer que volvía del almacén cargando una bolsa con pan, leche y algunas frutas. Lucas se preparó para dar el paso que jamás imaginó dar a tan corta edad. La mujer se acercaba distraída, tarareando una melodía suave. Lucas respiró hondo, sacó la navaja de su bolsillo y la sostuvo con manos temblorosas. Dio un paso adelante y con voz insegura dijo: «¡Dame la bolsa!». La mujer se detuvo en seco. Sus ojos, claros y cansados, se posaron en el niño frente a ella. En un instante, su gesto cambió del desconcierto al reconocimiento. Sus labios se entreabrieron sorprendidos y de su boca salió un nombre que para Lucas sonó como un trueno en medio de la noche. «¡Lucas!». Él se quedó paralizado. Esa voz la conocía demasiado bien. Era la voz que tantas veces le había explicado las tablas de multiplicar, que lo había alentado a leer en voz alta cuando los demás se reían, que le había dicho más de una vez que él tenía talento y que no debía desperdiciarlo. La mujer que estaba frente a él, con la bolsa en la mano y los ojos empañados de tristeza, no era una desconocida, era su maestra, Clara. Lucas no supo qué hacer. El cuchillo pesaba en su mano como si fuera de plomo. Sintió un nudo en la garganta y, de pronto, todo lo que había ensayado con Andrés desapareció de su cabeza. «Lucas», repitió ella, esta vez más suave, como si quisiera convencerlo de que bajara el arma. Sus ojos no mostraban miedo, sino un dolor profundo. «¿Qué haces acá con eso?». El niño no contestó. Sus labios temblaban. Un par de lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo con rabia. Si Andrés lo veía desde la esquina, sabía que se estaba jugando su reputación. Clara dio un paso adelante. La bolsa se le resbaló un poco del brazo, y el pan asomó entre los pliegues del plástico. El silencio se hizo tan denso que hasta el sonido lejano de un colectivo pareció detenerse. «Baja eso, Lucas», dijo ella con voz firme, pero cargada de ternura. «No tenés que hacer esto». El niño apretó la mandíbula. El recuerdo de las palabras de Andrés lo atravesó como un puñal. «Si no lo haces, sos un cobarde. Y acá los cobardes no duran». En ese instante, Lucas se sintió atrapado entre dos mundos, el de Clara, que representaba la esperanza de un camino diferente, y el de Andrés, que lo arrastraba hacia un destino oscuro.
El cuchillo seguía en su mano y el tiempo parecía haberse detenido. Lucas seguía inmóvil, con la respiración entrecortada. El cuchillo parecía quemarle en la mano, como si le recordara a cada segundo lo que se suponía que debía hacer. Clara lo miraba con esa mezcla de firmeza y ternura que tantas veces había utilizado en el aula, cuando él se negaba a leer o cuando se escondía detrás de los libros para no ser visto. Pero ahora no era un juego ni un capricho de niño. Había una línea peligrosa que lo separaba de convertirse en alguien que ya no podría reconocerse. «Lucas», repitió ella, un poco más cerca, aunque sin extender la mano para no asustarlo. «Mírame a los ojos. Soy yo, Clara, tu maestra». El niño levantó apenas la mirada, y en ese breve cruce, Clara vio un dolor profundo, una confusión que ninguna tarea escolar podría resolver. Había miedo, pero también vergüenza, como si él supiera que ya había ido demasiado lejos. «No puedo», susurró él bajando la vista. Me van a decir que soy un cobarde». Las palabras apenas salieron de su boca, y Clara sintió un nudo en el pecho. Comprendió que aquello no había nacido de él, que había alguien detrás empujándolo hacia ese abismo. Miró disimuladamente alrededor y a lo lejos creyó distinguir sombras en la esquina, dos siluetas quietas observando la escena. El corazón le dio un vuelco. Seguramente eran los mayores, los que habían puesto esa navaja en la mano de un niño de 8 años. «No sos un cobarde, Lucas», dijo con voz firme, acercándose un paso más. «Cobarde es el que te obliga a hacer algo que vos no querés. Cobarde es el que se esconde detrás de un chico en lugar de dar la cara». El niño tragó saliva. Sus manos temblaban tanto que la punta del cuchillo se movía en el aire sin dirección. Clara lo vio y supo que, en cualquier momento, un movimiento brusco podía terminar en tragedia. Respiró hondo, controlando el impulso de correr y arrebatarle el arma. «¿Tu mamá?», murmuró ella, buscando un punto de conexión. «¿Qué pensaría Verónica si te viera ahora?». Lucas cerró los ojos con fuerza. La imagen de su madre apareció en su mente, cansada, con las manos agrietadas por el trabajo, volviendo tarde por la noche sin fuerzas, ni siquiera para preguntarle cómo le había ido en la escuela. Sentía que ella nunca tenía tiempo para él, pero aún así sabía que lo amaba, de una forma silenciosa y desesperada. «Ella no sabe nada», contestó, apenas audible. «Y yo sí sé quién sos, Lucas». Clara dio un paso más, ahora lo bastante cerca como para notar el temblor de sus labios. «Sos el chico que una vez me regaló un dibujo lleno de colores, aunque solo tenías un lápiz negro en el aula. Sos el que defendió a tu compañera cuando los demás la molestaban. Sos mucho más que esto». El niño la miró con lágrimas acumulándose en sus ojos oscuros. Nadie le había dicho algo así en mucho tiempo. Andrés y Tomás siempre le repetían que no servía para nada, que solo podía hacerse respetar si demostraba dureza. Y de golpe ahí estaba su maestra, recordándole que todavía había algo bueno en él. En la esquina, Andrés dio un silbido leve, como una advertencia. Lucas se sobresaltó, giró un poco la cabeza y vio las sombras expectantes, presionándolo con solo estar allí. Sintió que tenía que elegir, cumplir con la orden para no ser humillado, o soltar esa navaja y enfrentar la burla cruel de los que se hacían llamar sus amigos. «No puedo», repitió, con la voz quebrada. Clara extendió lentamente su mano con la palma abierta, como si invitara al niño a entregarle el cuchillo. «Sí podés, Lucas, no estás solo». El silencio se hizo pesado. El niño miró su mano, luego el cuchillo. Luego, los ojos de Clara. El mundo entero parecía detenerse. Incluso los sonidos del barrio se volvieron lejanos, como si todo dependiera de ese instante diminuto. De pronto, un portón se cerró de golpe en una casa vecina, y Lucas dio un respingo. El filo casi rozó su propio brazo, y Clara contuvo un grito. Temía que un simple susto terminara en un accidente irreversible. «Lucas, dame eso»,
dijo con más firmeza sin apartar la mirada de él. Confía en mí. El niño, con las lágrimas rodando finalmente por sus mejillas, empezó a bajar lentamente el brazo. El cuchillo aún brillaba bajo la luz anaranjada del farol, pero ya no tenía la misma fuerza que antes. En su interior, sin embargo, la batalla seguía librándose. La voz de Clara llamándolo a la calma y la voz de Andrés retumbando con amenaza. Y en medio de esa lucha, Lucas entendió que la decisión que tomara en esos segundos marcaría el resto de su vida. El cuchillo seguía en la mano de Lucas, aunque ahora pendía con debilidad, como si estuviera a punto de caer por sí mismo. Clara, firme, mantenía la palma extendida, rogando en silencio que él diera ese paso hacia la confianza. Pero justo cuando parecía que el niño iba a soltar el arma, una voz áspera se escuchó desde la esquina, cortando la escena como una cuchillada en el aire. ¡Enano! ¿Qué haces?, gritó Andrés, dando un par de pasos hacia adelante con su postura de líder desafiante. Tomás lo seguía a pocos metros, mirando con nerviosismo la situación, aunque sin atreverse a intervenir. Lucas se estremeció, como si lo hubieran sorprendido en un acto prohibido. La presión de Andrés lo atravesó de inmediato, y volvió a apretar con fuerza el cuchillo, levantándolo otra vez. «No te frenes ahora», ordenó Andrés, con un gesto de burla en los labios. «Hacelo, que si no lo haces vos, lo voy a hacer yo». Clara giró el rostro hacia los dos adolescentes y por primera vez dejó salir toda la dureza que como maestra sabía utilizar en los momentos necesarios. «Basta», dijo con un tono que resonó con autoridad. «¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? ¡Es un niño!». Andrés soltó una carcajada amarga, como si la escena le resultara un juego. «Un niño que quiere ser alguien en este barrio, señora», escupió al suelo, acercándose unos pasos más. «Si no aprende ahora, nunca va a aprender». Tomás, en cambio, bajó la vista. No quería estar allí, pero el peso de la mirada de Andrés lo mantenía atrapado como una cadena invisible. Lucas, atrapado entre el miedo a defraudar a Andrés y el dolor de ver a su maestra frente a él, sintió que su pecho iba a estallar. Tenía apenas 8 años, pero en ese momento cargaba un peso demasiado grande para sus hombros pequeños. «Lucas», Clara lo llamó con voz serena, volviendo a mirarlo a él y no a los adolescentes. «Vos decidís quién querés ser, nadie más». El niño temblaba, pero el brillo de sus ojos mostraba que esas palabras habían logrado penetrar en su interior. Andrés chasqueó la lengua furioso. «¿Vos le vas a hacer caso a esta vieja?», se burló, acercándose aún más. «Dale, enano, que el barrio te está mirando. ¿O querés que todos digan que sos un inútil?». Lucas apretó la mandíbula. La palabra inútil lo atravesó como un látigo. La había escuchado demasiadas veces, de su padre, antes de desaparecer, de algunos vecinos que lo miraban con desprecio, incluso de su propia madre, Verónica, en un arranque de cansancio y desesperación. «Sos igual a tu padre», le había dicho una noche, y esa frase se había clavado en su corazón como una sentencia. Clara, al notar el cambio en la expresión de su alumno, se adelantó un paso más y lo llamó con suavidad. «Vos no sos igual a nadie, Lucas. Vos podés escribir tu propia historia». El niño parpadeó, sintiendo que las lágrimas querían salir otra vez. Su mano sudaba tanto que el cuchillo casi se le resbalaba. Andrés, impaciente, dio un empujón a Tomás y avanzó hacia él. «Dame eso, que lo hago yo». Fue en ese instante cuando Clara, con un gesto rápido y decidido, se interpuso entre Lucas y Andrés. Su cuerpo pequeño se convirtió en un muro inquebrantable. «¡Ni se te ocurra!», exclamó, con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. Andrés se detuvo desconcertado. No esperaba tanta valentía de parte de una simple maestra. Tomás, por detrás, parecía aún más incómodo, como si estuviera a punto de huir. «¿Y qué vas a hacer?», dijo Andrés con tono desafiante, cruzándose de brazos. «¿Llamar a la policía? ¿Denunciar a un pibe de 8 años?» Clara lo miró fijamente. No le contestó. No necesitaba entrar en su juego. En cambio, giró hacia Lucas y le habló con calma,
como si Andrés y Tomás no existieran. Escúchame, Lucas. La valentía no está en hacer lo que otros te obligan, sino en elegir lo que está bien, aunque te dé miedo. Ser valiente es soltar ese cuchillo ahora mismo. El niño respiró hondo. Miró a Andrés, que lo observaba con furia, y luego a Clara, que le ofrecía una salida. La tensión era insoportable. Andrés, viendo que el chico dudaba demasiado, cambió de estrategia. Su voz se volvió venenosa, cargada de burla. Si no lo haces, te vamos a dejar solo, ¿me escuchás? Nadie te va a querer en el grupo, enano. Vas a andar como un fantasma, sin nadie que te respalde. ¿Eso es lo que querés? La amenaza lo golpeó de lleno. Lucas sabía lo que significaba estar solo en el barrio. Sin Andrés, sin Tomás, sin nadie que lo cuidara en las calles, era vulnerable. Todos los otros chicos lo mirarían como un traidor. El miedo a ser humillado le pesaba casi más que el miedo al cuchillo. Pero justo cuando parecía inclinarse hacia Andrés, escuchó nuevamente la voz de Clara, suave pero firme, cortando como un rayo en medio de la tormenta. Yo nunca te voy a dejar solo, Lucas. Nunca. El niño la miró, sorprendido. Aquella promesa no se parecía a ninguna otra. No era un chantaje, no era una amenaza. Era un compromiso real, salido del corazón. Y entonces, por primera vez esa noche, Lucas sintió que tenía una elección de verdad. Sus dedos se aflojaron lentamente. El cuchillo cayó al suelo con un sonido metálico que resonó en la vereda como un trueno. Andrés abrió los ojos de par en par, incrédulo. Tomás dio un paso atrás, como si no pudiera creer lo que veía. Clara, sin perder tiempo, se inclinó y pateó el cuchillo lejos, hacia la calle. Luego tomó a Lucas suavemente por los hombros y lo abrazó con fuerza, como si quisiera protegerlo de todo el mundo. El niño rompió en llanto, hundiendo el rostro en su abrigo. El peso que cargaba parecía haberse derrumbado de golpe. Ya está, susurró Clara, acariciándole el cabello. Sos fuerte, Lucas, muy fuerte. Andrés, lleno de rabia, apretó los puños. Te vas a arrepentir, enano, dijo en voz baja, antes de dar media vuelta y alejarse con pasos pesados. Tomás lo siguió, aunque su mirada de despedida hacia Lucas no fue de odio, sino de una extraña mezcla de culpa y compasión. Clara los observó marcharse, sabiendo que aquello no terminaba ahí. Había salvado a su alumno de un error esa noche, pero también había encendido la furia de Andrés, y eso podía traer consecuencias peligrosas para ambos. Mientras Lucas seguía llorando contra su pecho, ella levantó la vista hacia la oscura calle del barrio y entendió que esa historia recién comenzaba. El silencio después de la partida de Andrés y Tomás quedó flotando en la calle como un aire denso, casi irrespirable. Clara mantenía a Lucas entre sus brazos, sintiendo el temblor de su cuerpo pequeño y frágil. El niño se aferraba a ella como si, por primera vez en mucho tiempo, hubiera encontrado un refugio seguro. «Vamos a casa, no podemos quedarnos acá», dijo Clara en voz baja, acariciándole la cabeza. Lucas asintió apenas, todavía con lágrimas marcando surcos en sus mejillas. La vergüenza lo consumía, pero el calor del abrazo de su maestra le daba un extraño alivio, como si aún hubiera esperanza de que todo pudiera cambiar. Clara lo condujo hasta la puerta de su casa, que estaba a pocos metros. La abrió con dificultad, empujando las bolsas de las compras con un pie, y lo hizo entrar. La vivienda era modesta pero acogedora. Paredes color crema, muebles sencillos, y en un rincón una pequeña biblioteca llena de libros gastados. Lucas observó ese detalle con curiosidad. Era como un mundo completamente distinto al suyo, donde los estantes de su casa siempre estaban vacíos. Clara lo sentó en la mesa de la cocina y le sirvió un vaso de leche caliente. El niño lo miró con duda, como si no estuviera acostumbrado a recibir gestos de cuidado en medio de tanta tensión. «Tomá, te va a hacer bien», dijo ella, sentándose frente a él. Lucas bebió a sorbos pequeños, sin mirarla a los ojos.
Había un silencio incómodo que Clara decidió romper. «¿Cuánto hace que ellos te andan metiendo en esto?», preguntó con suavidad. El niño tardó en contestar. Se mordía el labio, como si temiera que hablar lo condenara. Finalmente, con voz apagada, confesó: «Hace unas semanas, primero me hacían llevar cosas, vigilar. Hoy dijeron que ya era hora de hacer algo de verdad». Clara sintió una punzada en el pecho. La imagen de esos adolescentes usando a un niño de 8 años como herramienta de sus delitos la llenaba de indignación. «Lucas, vos no naciste para esto», dijo con firmeza, inclinándose hacia él. «Sos inteligente, tenés talento. No voy a dejar que te destruyan». El niño la miró por fin, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero si no estoy con ellos, me van a hacer cosas, y todos en el barrio se van a reír de mí». Clara tomó su mano pequeña entre las suyas. «¿Sabes qué es peor que la risa de los demás?», preguntó en voz baja. «Sentir vergüenza de vos mismo cada vez que te mires al espejo. Eso no lo quiero para vos». Lucas bajó la cabeza. No tenía respuesta, pero esas palabras se le quedaron clavadas en el corazón. Mientras tanto, unas calles más allá, Andrés caminaba con furia contenida. Cada paso golpeaba el suelo como un trueno. Tomás lo seguía, nervioso, intentando mantener el ritmo. «No tenías que gritarle tanto», se atrevió a decir en un susurro. «Es un nene». Andrés se detuvo de golpe y lo miró con ojos encendidos. «¿Un nene?», repitió con desprecio. «Si quiere ser parte del grupo, tiene que aprender a obedecer. ¿O querés que todos digan que somos débiles porque llevamos a un mocoso que no sirve?». Tomás bajó la mirada. Sabía que no podía desafiarlo, pero en el fondo algo le dolía. Había visto la cara de Lucas, había visto su miedo real, y eso lo perseguía como una sombra incómoda. «Igual, no sé si la maestra va a quedarse callada», murmuró. Andrés apretó los dientes con un brillo de peligro en los ojos. Esa mujer ya se metió donde no debía, y si abre la boca, se va a arrepentir. La noche avanzó y mientras tanto, Verónica regresaba de su trabajo, agotada. Caminaba con los hombros caídos, arrastrando los pies, como si la vida le hubiera robado hasta la última chispa de energía. Al llegar a su casa y no encontrar a Lucas, el corazón se le aceleró. «¿Dónde se habrá metido ahora este chico?», se dijo, con mezcla de preocupación y cansancio. Preguntó a algunos vecinos, pero nadie le dio una respuesta clara. Fue recién cuando una anciana del barrio, doña Marta, le comentó que lo había visto con Andrés y Tomás más temprano, que el pánico se apoderó de ella. Corrió por las calles llamando a su hijo con la voz quebrada. Al llegar a la casa de Clara, se sorprendió al verlo allí, sentado en la mesa con un vaso de leche en la mano. «Lucas», exclamó, entrando apresurada, «¿qué estás haciendo acá?». El niño bajó la vista, avergonzado. Clara se levantó y enfrentó a Verónica con serenidad. «Tranquila, Verónica, está bien conmigo». «¿Con vos?», preguntó la madre desconcertada. «¿Qué pasó?». Clara dudó unos segundos. No quería exponer a Lucas delante de su madre de una forma brusca, pero tampoco podía ocultar la verdad. «Lo encontré en la calle, con Andrés y Tomás», dijo finalmente. Lo estaban empujando a hacer algo que no debía. Verónica abrió los ojos de par en par. Su respiración se cortó. Miró a su hijo con incredulidad y rabia contenida. «¿Es cierto eso, Lucas?». El niño no respondió. Apenas se encogió en la silla como si quisiera desaparecer. «¡Mirá lo que me haces!», gritó Verónica, con lágrimas en los ojos. «Trabajo día y noche para que no te falte nada, y vos me salís con esto». Clara se interpuso suavemente. «No lo culpes así. Es un chico, Verónica. Está perdido. Necesita guía. No reproches». La madre la miró sorprendida. No estaba acostumbrada a que alguien la frenara en medio de su desesperación. Bajó un poco el tono, aunque su dolor seguía intacto. «No puedo más, Clara. No puedo con todo. El trabajo, las cuentas, y ahora esto». Su voz se quebró y las lágrimas corrieron por su rostro. Lucas la miró por primera vez esa noche y sintió una punzada en el corazón.
No era odio lo que veía en los ojos de su madre, sino cansancio, frustración, un amor tan agrietado por la vida que apenas sabía expresarse. Clara puso una mano en el hombro de Verónica. «No estás sola, ¿me escuchás? Yo no voy a dejar que Lucas caiga en sus manos, vamos a luchar por él». Verónica, por primera vez en mucho tiempo, asintió con un suspiro largo. No sabía cómo, pero sintió que quizá todavía había una salida. Sin embargo, en la oscuridad del barrio, Andrés ya planeaba su venganza. La humillación de esa noche no iba a quedar impune. «Si la maestra quiere jugar a la heroína», dijo con una sonrisa torcida, mientras encendía un cigarrillo barato, «vamos a enseñarle cómo se paga por meterse donde no corresponde». Y en ese instante, sin saberlo, Clara y Lucas quedaron marcados en la mira de una amenaza mucho mayor de la que podían imaginar. El barrio amaneció con un murmullo extraño, como si la noche anterior hubiera dejado una herida invisible que todos podían sentir, pero pocos se atrevían a nombrar. Las veredas húmedas por el rocío brillaban bajo la primera luz del sol, mientras los colectivos rugían en la avenida cercana, cargados de trabajadores que comenzaban su jornada. Pero entre las paredes agrietadas y los pasillos angostos, la noticia ya corría de boca en boca. Alguien había visto a Lucas con un cuchillo frente a una mujer. Algunos decían que había sido un intento de robo, otros que era una broma de los chicos mayores, y otros, los más duros, aseguraban que el hijo de Verónica ya estaba perdido, como su padre. En el almacén de la esquina, dos vecinas hablaban con voz baja pero lo bastante alta como para que cualquiera las oyera. «Te digo que lo vi, con mis propios ojos. Ese nene tenía el cuchillo en la mano». La mujer frunció el ceño, indignada. «Y si sigue con esos chicos, va a terminar preso igual que el padre», respondió la otra cruzando los brazos. Don Ramiro, que escuchaba la conversación mientras compraba pan, no dudó en intervenir con su tono seco. Ya se veía venir. Uno trata de advertir, pero nadie escucha. Los hijos siempre siguen los pasos de los padres. Ese chico no es diferente. Las palabras viajaban rápido, cargadas de veneno. Para cuando Verónica salió rumbo a su segundo trabajo, ya sentía las miradas pesadas de algunos vecinos sobre ella. Caminaba con la cabeza gacha, como si llevara una marca en la frente. Mientras tanto, en la escuela, Clara entraba en la sala de maestros con el corazón todavía agitado por lo ocurrido la noche anterior. Había dormido poco. Las imágenes de Lucas, con el cuchillo en la mano, se repetían una y otra vez en su mente, mezcladas con el recuerdo de sus ojos temblorosos, buscando una salida. Algunos colegas la saludaron con cordialidad, pero enseguida notó que la conversación bajaba de tono cuando ella aparecía. Una maestra mayor, con gesto preocupado, se le acercó. «Clara, me contaron lo de anoche. ¿Es cierto que era uno de tus alumnos?» Clara cerró los ojos un instante antes de responder. Sí, era Lucas. El silencio que siguió fue denso. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero muchos pensaban lo mismo. ¿Cómo podía una maestra proteger a un niño que ya mostraba un camino torcido? Clara respiró hondo y se defendió. «Es solo un niño, 8 años. No podemos cargarle todo el peso de los errores de los demás». La otra maestra la miró con compasión, pero también con escepticismo. «Ojalá tengas razón, Clara, pero a veces el entorno es más fuerte que cualquier buena intención». En otra parte del barrio, Andrés reunía a algunos chicos mayores en un descampado lleno de escombros y basura. Con un cigarrillo colgando de los labios, hablaba con tono serio, muy diferente al de sus burlas habituales. «Esa maestra se metió donde no debía. Nos dejó mal parados frente a todos y el enano», escupió al suelo furioso, «nos dejó como idiotas». Los demás lo escuchaban en silencio, con una mezcla de respeto y temor. Andrés tenía un modo de imponerse que hacía difícil contradecirlo. «Hay que dar un mensaje, que sepan que nadie se ríe de nosotros». Su mirada brilló con peligro. «Y si para eso hay que asustar a la maestra, lo vamos a hacer». Tomás,
que estaba sentado en un bloque de cemento, tragó saliva. No se atrevió a oponerse, pero por dentro algo lo retorcía. Recordaba la cara de Lucas, su llanto, su miedo, y no podía dejar de pensar que todo aquello era demasiado. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó otro de los chicos, con una sonrisa nerviosa. Andrés sonrió con frialdad. «Ya lo verán, solo asegúrense de que el barrio hable de nosotros». Esa misma tarde, Clara decidió visitar a Verónica. No podía quedarse tranquila sabiendo que Lucas estaba en medio de esa tormenta. Tocó la puerta de la casa humilde y esperó. Verónica apareció con el rostro agotado, las ojeras profundas y una expresión de desconfianza. «¿Otra vez vos?», dijo con cansancio. «Necesito hablar con vos y con Lucas», respondió Clara sin perder la calma. La mujer dudó unos segundos, pero finalmente se hizo a un lado para dejarla entrar. Lucas estaba sentado en un rincón, dibujando en una hoja arrugada con un lápiz pequeño. Cuando vio a su maestra, bajó la cabeza, avergonzado. Clara se agachó a su altura. «¿Cómo estás?». El niño se encogió de hombros. «Mal. Todos dicen que soy como mi papá». Clara lo tomó de la mano. «Vos no sos tu papá, y no sos lo que dicen los demás. Lo que hiciste anoche no te define. Lo que hagas de ahora en adelante, sí». Verónica suspiró y se sentó frente a ellas. «Clara, yo no sé qué hacer. Trabajo todo el día, llego muerta a casa y siento que ya no tengo control de nada. No puedo vigilarlo siempre». Clara la miró con seriedad. «Por eso tenemos que trabajar juntas. Yo lo voy a apoyar en la escuela, pero vos tenés que creer en él en casa. Si no, va a seguir buscando refugio en los que lo arrastran». Verónica bajó la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. «Es que a veces siento que ya lo perdí». Lucas, al escuchar eso, levantó la vista de golpe. «¡No!», exclamó con voz temblorosa. «No me perdiste, mamá». El silencio que siguió fue tan intenso que ambas mujeres se miraron con sorpresa. Verónica abrazó a su hijo con fuerza, llorando sobre su cabello. Clara sintió un nudo en la garganta. Tal vez, pensó, todavía había esperanza. Pero mientras esa pequeña chispa de unión nacía en la casa, en la oscuridad del barrio Andrés, ya ponía en marcha su plan. Esa noche, junto con dos de sus cómplices, se acercó a la escuela. Con un aerosol en mano, comenzó a pintar insultos en la fachada. «Maestra buchona, andate del barrio». El eco metálico de la pintura en la pared rompía el silencio de la madrugada. Tomás, que había sido obligado a acompañarlos, observaba en silencio con el corazón encogido. No quería estar allí, pero tampoco sabía cómo escapar de ese círculo. Cuando terminaron, Andrés sonrió satisfecho. «Que todos vean que acá nadie se mete con nosotros». Y en ese instante, lo que hasta entonces era un conflicto oculto, se convirtió en una guerra abierta. Clara había sido marcada, y Lucas, inevitablemente, arrastrado con ella. La mañana siguiente, el barrio despertó con un impacto que se sintió en cada esquina. La escuela, ese lugar que siempre había sido un refugio para los niños, apareció con sus paredes manchadas de insultos. Las letras negras y rojas destacaban como heridas abiertas. «Maestra buchona, andate del barrio». Los vecinos se arremolinaron frente al portón. Algunos murmuraban con indignación, otros con morbo, y no faltaban los que lo tomaban como una simple anécdota. Pero para Clara, que llegó temprano y vio el estado del edificio, fue como recibir un golpe directo al corazón. Se quedó de pie, inmóvil, mirando las pintadas con los labios apretados. Sabía que no era solo un ataque contra ella, sino un mensaje claro. Andrés no pensaba detenerse. Los primeros alumnos que llegaron se quedaron mirando con ojos grandes, murmurando entre ellos. Lucas, al ver las paredes, sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Supo de inmediato quién estaba detrás, y una culpa pesada se instaló en su pecho. Clara percibió su reacción. Se inclinó hacia él y le dijo en voz baja: «Esto no es tu culpa, Lucas. Ellos eligieron hacerlo. Vos podés elegir distinto». El niño no contestó,
pero en su interior la frase se grabó como un eco difícil de ignorar. En la sala de maestros, la tensión era evidente. Algunos colegas le mostraban apoyo a Clara, pero otros, más temerosos, le aconsejaban dar un paso al costado. «No podés seguir así, Clara», le dijo una profesora de matemáticas con gesto preocupado. «Si siguen estas amenazas, te puede pasar algo peor». Clara respiró profundo. «No voy a abandonar a mis alumnos, y mucho menos a Lucas». El comentario generó silencio. Todos sabían que ella era terca, pero también sabían que el barrio estaba cambiando, que la violencia se extendía como una sombra, y que enfrentarse a ella no era sencillo. Esa misma tarde, Andrés encontró a Lucas en la vereda de su casa. Apareció de repente, con la mirada dura y una sonrisa torcida. «¿Contento, enano?», le dijo cruzándose de brazos. «Por tu culpa la escuela quedó como un circo». Lucas tragó saliva. Yo no les pedí que hicieran eso». Andrés se inclinó hacia él clavándole los ojos. «No necesitabas pedirlo. Esto es por vos. Y si seguís traicionando al grupo, va a ser peor». El niño tembló. Andrés hablaba con un tono que no dejaba espacio para dudas. No era una amenaza vacía, era una advertencia real. «Mira, Lucas», continuó, «o estás con nosotros o sos nuestro enemigo. Y acá, los enemigos no duran». Lucas sintió un nudo en la garganta. Quiso correr, pero sus pies estaban pegados al suelo. Andrés, satisfecho con el miedo que provocaba, le dio una palmada fuerte en el hombro. «Pénsalo bien, enano. No vas a querer que algo le pase a tu mamá, ¿no?». Las palabras lo atravesaron como una puñalada. Andrés se alejó riendo, mientras Lucas quedaba paralizado con la sensación de que el mundo se le venía abajo. Esa noche, Lucas no pudo dormir. En su cama pequeña, escuchaba los ruidos del barrio, motos que pasaban, perros ladrando, discusiones lejanas. Cada sonido lo hacía sobresaltarse, pensando que Andrés estaba cerca. Cerraba los ojos e imaginaba a su madre lastimada, a Clara en peligro. El miedo lo devoraba por dentro. Finalmente, se levantó y tomó un lápiz. En una hoja arrugada escribió unas palabras torpes, como si buscara desahogarse. «No quiero ser malo, pero tengo miedo». Guardó el papel debajo de su almohada y volvió a acostarse, con lágrimas empapando la tela. Al día siguiente, en la escuela, Clara notó su rostro cansado. Se sentó junto a él en el recreo y lo miró a los ojos. «Lucas, ¿qué pasa?», preguntó con suavidad. El niño dudó, mordiéndose el labio. Finalmente, se animó a hablar. «Me dijeron que si no estoy con ellos, le pueden hacer algo a mi mamá». Clara sintió un escalofrío. Confirmaba lo que temía. Andrés había cruzado un límite. Tomó las manos del niño y habló con firmeza. «No estás solo. Yo voy a hablar con alguien. Vamos a encontrar una manera de protegerte». Lucas la miró con desconfianza y miedo. «¿Con quién? ¿Con la policía? Si Andrés se entera, va a ser peor». Clara guardó silencio. Sabía que él tenía razón. En el barrio, denunciar era peligroso, pero quedarse quieta era aún peor. Esa tarde, Clara buscó al padre Julián en la parroquia del barrio. Lo encontró limpiando bancos, como hacía cada tarde, con una calma que parecía resistir al caos de las calles. «Padre», dijo Clara, con voz cargada de preocupación, «necesito ayuda». El sacerdote la escuchó con atención mientras ella relataba todo lo ocurrido. Al terminar, guardó silencio unos segundos y luego habló con tono grave. «Clara, lo que haces es valiente, pero tenés que estar preparada. Andrés no va a detenerse. Si lo enfrentamos, va a redoblar la presión». «¿Y entonces? ¿Dejo que un chico de 8 años se pierda en sus manos?», respondió ella con rabia contenida. El padre Julián la miró fijamente. «No, lo vamos a enfrentar, pero con inteligencia. El barrio también tiene que elegir de qué lado está». Esa misma noche, en la casa de Clara, alguien golpeó la puerta con fuerza. Ella se sobresaltó. Cuando abrió, encontró un sobre tirado en el suelo. Lo recogió y al abrirlo, su corazón se heló. Era un papel con letras grandes y torpes, escrito con aerosol negro. «Métete una vez más».
y vas a pagar caro. Clara cerró la puerta con las manos temblorosas. Sabía que Andrés no se detendría hasta quebrarla, pero en lo más profundo de su ser, también sabía que no podía dar un paso atrás, y mientras la noche envolvía al barrio en un silencio inquietante, Lucas, desde su casa, miraba la ventana con los ojos bien abiertos. Tenía miedo, pero también, por primera vez, comenzaba a sentir una chispa de decisión ardiendo dentro de él. No quería vivir con ese miedo para siempre, y aunque todavía no lo sabía, esa chispa lo llevaría pronto a un momento que cambiaría todo. Los días siguientes fueron un torbellino de tensión en el barrio. Algunos vecinos miraban a Clara con admiración por su valentía, pero otros la señalaban como culpable de haber provocado a los chicos. La división se hacía evidente. Había quienes pensaban que era mejor no meterse y quienes creían que ya era hora de frenar a Andrés y su grupo. Lucas sentía esa presión cada vez que salía a la calle. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con lástima, y no faltaban los que lo insultaban en voz baja. Se sentía atrapado, como si no tuviera lugar seguro donde estar. Clara lo notaba. En clase, el niño estaba más callado que nunca. Dibujaba en los márgenes de los cuadernos, evitaba levantar la mano y cada ruido fuerte lo hacía estremecerse. Aún así, ella sabía que dentro de él algo se estaba gestando, una necesidad de elegir quién quería ser. Una tarde, mientras regresaba a su casa, Clara encontró la fachada cubierta nuevamente de insultos, esta vez con amenazas directas. No necesitaba adivinar, era Andrés. Decidió entonces visitar a Verónica. «Esto no puede seguir así», le dijo con firmeza. «Si nos quedamos calladas, Andrés va a destruir a Lucas». Verónica, cansada y temerosa, dudaba. «¿Y qué querés que haga? Yo no puedo enfrentarme a esos chicos. No sola, pero juntos sí». Clara apretó su mano. «El padre Julián me dijo que el barrio también tiene que decidir». Esa misma noche, en la parroquia, Clara, Verónica y el sacerdote reunieron a varios vecinos. Había miedo en los rostros, pero también cansancio de vivir bajo la sombra de Andrés. Algunos protestaron, otros callaron y unos pocos se animaron a apoyar. Mientras tanto, Andrés observaba desde lejos. No soportaba la idea de que Clara se fortaleciera con el apoyo de otros. Esa misma noche buscó a Lucas y lo arrinconó contra una pared oscura. «Te lo dije, enano. Si no estás conmigo, estás contra mí». Su voz era baja, pero cargada de veneno. «¿De verdad pensás que esa maestra va a poder salvarte siempre?» Lucas lo miró con miedo, pero también con algo nuevo en la mirada. Cansancio de estar dominado. Andrés lo notó y se enfureció aún más. «Mira que puedo hacerte desaparecer del barrio, ¿eh? Y a tu vieja también». El niño sintió que la amenaza lo atravesaba, pero en ese instante recordó las palabras de Clara. «La valentía está en elegir lo que está bien, aunque te dé miedo». Tragó saliva y sin responder salió corriendo hacia la parroquia, donde sabía que Clara todavía estaba. Cuando entró, agitado y con lágrimas en los ojos, todos lo miraron en silencio. «Ya no quiero estar con ellos», dijo entre sollozos. «Tengo miedo, pero no quiero ser como ellos». El padre Julián puso una mano en su hombro y Clara, con lágrimas contenidas, lo abrazó. Sabían que esa decisión lo ponía en peligro, pero también era la primera vez que Lucas elegía su propio camino, y lo que estaba por venir no sería fácil. Andrés no pensaba dejarlo escapar tan fácilmente. La noticia corrió rápido. Lucas había decidido alejarse de Andrés y de su grupo. Aunque él apenas lo había dicho en voz baja dentro de la parroquia, en un barrio como San Justo, nada podía mantenerse en secreto. Esa elección lo convirtió en un objetivo inmediato. Andrés, enfurecido, reunió a sus cómplices y juró que esa misma noche daría un escarmiento para que todos supieran lo que pasaba con los que lo traicionaban. «Nadie se ríe de mí», gruñó apretando un hierro entre las manos. «Si el enano piensa que puede escapar, lo vamos a buscar hasta que entienda.
Clara presentía el peligro. Esa tarde, al terminar las clases, acompañó a Lucas hasta su casa. El niño caminaba a su lado en silencio, con los ojos clavados en el suelo. Verónica los esperaba en la puerta, nerviosa. «No podemos seguir así», dijo Clara, mirando a la madre. «Esta noche Andrés va a intentar algo». «¿Y qué hacemos?», preguntó Verónica, con la voz quebrada. El padre Julián apareció entonces, con gesto sereno pero firme. «El barrio necesita demostrar que está cansado. Si lo enfrentamos juntos, él no tendrá tanto poder». Clara asintió, aunque en su interior temía que las palabras no fueran suficientes para detener la violencia. La noche cayó, y con ella, el silencio pesado que anuncia una tormenta. Lucas estaba en su casa con su madre cuando escucharon ruidos en la calle. Voces jóvenes, risas burlonas, el eco metálico de algo golpeando contra el suelo. Andrés había llegado. «¡Salí, enano!», gritó desde afuera. «¡Que vean todos quién manda acá!». Verónica abrazó a su hijo con fuerza, temblando. Clara, que estaba en la parroquia, escuchó el alboroto y corrió hacia la casa, seguida por varios vecinos que habían decidido apoyarla. Cuando llegaron, vieron a Andrés y a dos cómplices golpeando la puerta, mientras Lucas y su madre lloraban dentro. «¡Basta!», gritó Clara, poniéndose frente a ellos. Los vecinos se alinearon detrás de ella, algunos con miedo, otros con determinación. El padre Julián también estaba allí, con los brazos extendidos, como si intentara detener la violencia con su sola presencia. «Ya no más, Andrés», dijo Clara, mirándolo directo a los ojos. «No vas a seguir usando a los chicos para tus juegos». Andrés rió con desprecio. «¿Y quién me lo va a impedir? ¿Vos? ¿Un cura? ¿Estos cobardes?». Pero esta vez algo había cambiado. Don Ramiro, que siempre había criticado a Lucas y había dicho que era un caso perdido, dio un paso al frente. «Ya tuvimos suficiente. Vos sos el que trae miedo a este barrio, no un chico de 8 años». El resto de los vecinos murmuró en acuerdo, y poco a poco comenzaron a rodear a Andrés. La seguridad que siempre lo había protegido empezó a resquebrajarse. Por primera vez se dio cuenta de que estaba solo. Andrés levantó el hierro en un gesto amenazante, pero Clara no retrocedió. «Si das un paso más, todos van a ver que no sos un líder, sino un cobarde que necesita asustar a un niño para sentirse fuerte». El silencio que siguió fue mortal. Los ojos de Andrés se encontraron con los de Lucas, que observaba desde la ventana, y en esa mirada vio algo que lo enfureció aún más. El niño ya no le tenía miedo. Andrés bajó el hierro con un gruñido, retrocedió unos pasos y escupió al suelo. «Esto no termina acá», dijo con rabia, antes de girar y marcharse, seguido a la fuerza por sus cómplices. Los vecinos respiraron aliviados, y Clara abrazó a Verónica y a Lucas con fuerza. Los días siguientes no fueron fáciles. Hubo rumores, discusiones y todavía algunos temores, pero el barrio había cambiado. Clara seguía dando clases, Lucas volvía a sonreír poco a poco, y Verónica, aunque seguía luchando con la vida, había recuperado algo que creía perdido, la confianza en su hijo. Una tarde, Lucas se acercó a su maestra con un dibujo. No era como aquel viejo que había hecho solo con un lápiz negro. Este estaba lleno de colores, aunque fueran torpes y manchados. «Es para vos», dijo tímido. Clara lo miró y sonrió con los ojos humedecidos. «Gracias, Lucas. Esto vale más que cualquier cosa». El niño la miró con seriedad. «Yo pensé que ya estaba perdido, pero usted me encontró». Clara lo abrazó fuerte, sintiendo que cada palabra de ese niño era una promesa de que había valido la pena luchar. El tiempo pasó, y aunque Andrés siguió rondando por las calles, nunca volvió a tener el mismo poder. La comunidad había abierto los ojos, y el miedo había empezado a perder fuerza. Y en medio de todo, Lucas creció con una lección grabada en su corazón, que la verdadera valentía no está en levantar un cuchillo, sino en tener el coraje de soltarlo. Si esta historia te llegó al corazón, regálale un me gusta para que más personas puedan escucharla.
Contame en los comentarios qué hubieras hecho vos en el lugar de Clara o de Lucas. Quiero leerte. Y si todavía no estás suscrito, hacelo ahora y acompáñame en este camino de historias que nos hacen reflexionar sobre la vida y sobre nosotros mismos. Cada semana vas a encontrar un nuevo relato que, como este, puede cambiar tu manera de ver el mundo.